José Antonio Kast se impone con una victoria histórica y se convierte en el presidente electo con más votos desde el retorno a la democracia, cerrando definitivamente el ciclo político abierto tras el estallido. La segunda vuelta consolida el giro del país desde la demanda de cambio hacia la exigencia de orden. Deja a la izquierda frente a una derrota inquietante y confirma que esta elección se resolvió más por corrección que por entusiasmo. Boric reconoce el resultado y promete entregar un país en marcha. Janet Jara asume la derrota llamando a la unidad y el mapa electoral muestra un triunfo transversal del republicano en todas las regiones, con un voto parisi dividido y nulos y blancos que no alteraron el desenlace. Es el comienzo de un nuevo ciclo político. Así parte el día. Este es el Shot de hoy lunes 15 de diciembre del 2025. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Bueno, lo que se vivió este domingo no es una simple alternancia en el poder. La segunda vuelta cerró un ciclo político completo. José Antonio Kast fue electo nuevo presidente de la República con una votación que no dejó espacio para dudas ni segundas lecturas. El resultado fue irremontable, claro y contundente. Marcó una de las victorias más amplias desde el retorno a la democracia. Un 58,16% contra un 41,84% de Janet Jara. Kast no solo se impuso a la candidata oficialista, sino que superó a Gabriel Boric en número absoluto de votos. Él ya tenía el récord. De hecho, Kast se convirtió en el presidente electo con más sufragios en la historia de Chile, más de 7.250.000 votos. Y es el primer presidente de derecha en ganar en cada una de las regiones. Es el presidente que además gana habiendo votado por el sí, algo que no había ocurrido también desde el retorno a la democracia. Ganó en 14 de las 19 cárceles que estaban habilitadas para votar, en el 90% de las comunas. Todos son datos no menores. En una elección con voto obligatorio y participación récord, Kast logró capitalizar un electorado amplio, heterogéneo y cansado. Alcanzó una magnitud de respaldo inédita. En porcentaje, su triunfo se instala además en el segundo lugar del podio de las segundas vueltas más contundentes, solo superado por la victoria de Michelle Bachelet sobre Evelyn Matei en 2013. Más allá de los números, el significado político es aún más profundo. La victoria de Kast consolida definitivamente el clivaje apruebo-rechazo como eje ordenador de la política post-estallido. La segunda vuelta no se jugó entre izquierda y derecha tradicional, sino entre continuidad y corrección, entre el legado del ciclo que se abrió en 2019 y la promesa de restablecer el orden, el control y la estabilidad. Kast representó, para una mayoría, la respuesta al desgaste del proceso refundacional. Para la izquierda, el resultado es tan inquietante como doloroso. No solo pierde el gobierno, sino que sufre una derrota política de fondo. El electorado le dio la espalda a un proyecto que hace 4 años parecía mayoritario. El mensaje fue que el país cambió de ánimo, de prioridades y de tolerancia frente a la incertidumbre. La promesa de transformación cedió ante la exigencia de orden. Y al mismo tiempo, el desenlace fue, en muchos sentidos, previsible. Las encuestas, el contexto internacional y la experiencia comparada mostraban una tendencia clara. En tiempos de gobiernos mal evaluados, la segunda vuelta suele favorecer a la oposición. Kast supo leer ese clima, modeló su tono respecto de elecciones anteriores, se apoyó en una estructura partidaria consolidada y logró aparecer como una alternativa de gobierno más que como una candidatura testimonial. Anoche en su discurso, Kast dijo que será el presidente de todos, convocando incluso a la oposición para mejorar el país porque Chile requiere un cambio real, dijo. Con este triunfo, José Antonio Kast deja de ser un outsider y se convierte en el principal protagonista del nuevo ciclo político. Su desafío comienza ahora, de inmediato. Gobernar con un respaldo amplio, pero también frágil, en un país que votó más por corrección que por entusiasmo. La épica de la noche electoral se apaga muy rápido. A partir de ahora, comienza la parte más compleja, transformar una victoria histórica en gobernabilidad real. Tras conocerse el resultado, el presidente Gabriel Boric activó de inmediato los gestos institucionales que marcan el inicio de una transición que se espera ordenada. A 1 hora y media de cerradas las mesas, el presidente llamó por teléfono a Kast para felicitarlo por su victoria
y reconocer el mandato entregado por las urnas. Fue una señal clara de continuidad democrática en un momento políticamente sensible, destinado a despejar dudas y a fijar el tono del proceso que se abre. Horas después, Boric habló desde La Moneda. En un mensaje breve, pero cargado de intención política, aseguró que su gobierno va a entregar un país en marcha, que la administración saliente no abandona el poder en crisis ni paralizada, sino con un Estado funcionando y con tareas pendientes que deberán ser abordadas por el próximo gobierno. El énfasis estuvo puesto en la responsabilidad institucional y en la normalidad democrática. Mientras tanto, Janet Jara cumplió también un rol clave en la contención política del oficialismo. La candidata derrotada visitó muy rápidamente al presidente electo en una reunión descrita por ambos equipos como una conversación respetuosa y republicana. El gesto fue leído como una señal de madurez política y de cierre de campaña sin ruidos innecesarios. Antes, en su discurso público, asumiendo la derrota, Janet Jara ya había anticipado ese mensaje. Dijo que el camino de la unidad es el único camino que vale la pena, llamando a dejar atrás la confrontación electoral y a colaborar desde la oposición en los desafíos que vienen. No hubo denuncias, no hubo reproches, hubo aceptación del resultado y un llamado explícito a cuidar la convivencia democrática. En conjunto, los gestos de Boric y Jara delinearon el marco del nuevo ciclo. Una derrota asumida sin dramatismos, una victoria reconocida sin triunfalismos y una transición que comienza con señales de estabilidad en un país que venía de años de mucha tensión política. Bueno, el triunfo de José Antonio Kast no fue solo amplio, fue también el punto final de una trayectoria ascendente que se fue consolidando elección tras elección. En su primera incursión presidencial en 2017, José Antonio Kast apareció como una figura más bien marginal, quedó en cuarto lugar. En 2021, en cambio, dio un salto relevante al pasar a segunda vuelta. Y este 2025 completó el recorrido. Llega a La Moneda con la votación más alta registrada por un presidente electo en la historia del país por cantidad de votos. El crecimiento no fue accidental, sino progresivo y sostenido. Los datos muestran que aumentó su caudal electoral en cada una de las 3 presidenciales en las que ha participado. Pasó de un electorado reducido y fuertemente ideologizado a uno mucho más amplio, transversal y territorialmente mucho más extendido también. Esa expansión explica otro dato clave de esta segunda vuelta. Kast ganó en todas las regiones del país, un resultado poco habitual que confirma la dimensión nacional de su victoria y su capacidad de conectar con preocupaciones comunes desde Arica a Magallanes. En la región metropolitana, Janet Jara logró imponerse solo en 21 comunas, mientras que el candidato republicano dominó la mayor parte del territorio. De hecho, decíamos, ganó en el 90% de las comunas. El mapa electoral dejó claro que la elección no se definió por enclaves específicos, sino por una ventaja sostenida en prácticamente todo el país. Finalmente, el comportamiento de los llamados votos bisagra desmitificó varias teorías. El electorado de Franco Parisi, lejos de comportarse como un regimiento obediente a su líder, se dividió pragmáticamente entre ambas opciones. Demostró que los votos no tienen dueño. Y por otro lado, hubo una señal de protesta silenciosa. Sí, los votos nulos y blancos se duplicaron respecto a la primera vuelta. Sin embargo, este aumento del descontento no fue suficiente para convertirse en protagonista. En conjunto, los resultados confirman que la victoria de José Antonio Kast fue producto de una combinación de crecimiento sostenido, expansión territorial y una lectura acertada del clima electoral. No fue un golpe aislado, sino el cierre de un proceso largo que terminó ordenando el tablero político. Bueno, el próximo gobierno no va a llegar a La Moneda solo con su programa bajo el brazo. También va a recibir una larga lista de pendientes que el gobierno de Boric no ha logrado cerrar y que se arrastran como urgencias acumuladas. Son proyectos, reformas y definiciones que van a cruzar áreas sensibles para la ciudadanía y que van a condicionar los primeros meses de gestión. En el plano legislativo hay cerca de una decena de proyectos clave en trámite, especialmente en materia de seguridad, donde siguen abiertos temas como, por ejemplo, la protección de la infraestructura crítica, las reglas del uso de la fuerza RUF y la modernización del sistema de inteligencia del Estado. A eso se suman otros frentes complejos, como las tomas de terrenos y la migración ilegal, materias donde la presión social es alta y la paciencia baja. En salud siguen pendientes reformas estructurales, como la modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud,
el fortalecimiento de FONASA, la creación de un sistema de salud digital y cambios al subsidio por incapacidad laboral. Hay que agregar también otro nivel de dificultad: las reformas al Estado, al sistema político y a los mecanismos de nombramiento de jueces. Eso además de temas de política exterior, como por ejemplo si apoyar o no la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. O sea, el nuevo presidente no parte de una hoja en blanco, va a gobernar desde el día 1 con una mochila cargada, donde el desafío no será solo prometer, sino que destrabar lo que quedó a medio camino. El próximo gobierno también va a enfrentar un panorama económico exigente, marcado por la necesidad de combatir estabilidad con crecimiento real en un contexto global complejo. Chile está cerrando este 2025 con cifras mixtas: un crecimiento moderado, muy por debajo de su potencial, inflación que ha venido en descenso pero que aún requiere cuidado en su control, y una recuperación del empleo que no siempre se traduce en mejores ingresos para las familias. Todo esto sitúa al nuevo gobierno ante desafíos estructurales más que coyunturales. Uno de los principales va a ser reactivar el crecimiento económico de manera sostenida. Tras años de desempeño mediocre y la incertidumbre política derivada de una larga campaña presidencial y, por cierto, el debate constitucional, que fue eterno, la inversión privada aún muestra cautela. Para estimularla será clave seguridad jurídica, claridad regulatoria y acuerdos mínimos en materias clave como energía, infraestructura y desarrollo tecnológico. Un segundo desafío es el mercado laboral. Aunque se ha recuperado el empleo, muchos puestos son informales o de baja productividad y los sueldos reales no han mostrado avances consistentes. El nuevo gobierno va a tener que diseñar políticas que aumenten la productividad laboral, mejoren la capacitación y faciliten la escala en sectores de alto valor agregado. No logramos bajar de la barrera del 8% en desempleo. Cuando Boric asumió, era del 7%. La inseguridad y la migración irregular también tienen impacto económico. Los costos asociados a la seguridad pública, la presión sobre servicios sociales y la falta de integración laboral de migrantes generan tensiones fiscales y sociales que el gobierno entrante va a tener que gestionar con eficiencia. Y finalmente está el control fiscal y la deuda pública. Mantener la disciplina fiscal sin sacrificar inversión social y productiva va a ser un equilibrio delicado, sobre todo si los ingresos fiscales no crecen al ritmo esperado. Como vemos, el próximo gobierno no hereda un camino despejado, sino que un desafío que va a requerir no solo de propuestas audaces, sino que de acuerdos amplios, tanto políticos como sociales. Eso será clave para darle coherencia a las soluciones y atraer confianza hacia un ciclo económico más dinámico y también más sostenible. En otros temas, una imperdonable falla de coordinación está golpeando la confianza en el sistema de trasplantes. El Ministerio de Salud ordenó un sumario inmediato tras revelarse que un órgano donado en el sur se perdió por no gestionar su transporte a Santiago. El caso es desgarrador. Tras la muerte de una niña de 5 años en Talcahuano, su familia donó el hígado para salvar a una pequeña de 2 años en la capital. Pero aquí ocurrió lo inexplicable. Aunque el equipo médico realizó la operación y extrajo el órgano con éxito, nunca llegó a destino como correspondía. La logística de traslado falló y el vuelo necesario no se gestionó a tiempo. El órgano se perdió y la paciente receptora debió volver a la lista de espera. Mientras las autoridades se escudan en la complejidad del proceso, la agrupación Médicos al Aire denunció que tenían disponibilidad inmediata para volar, pero acusan que nadie los contactó para realizar el viaje de emergencia. La autoridad sanitaria, además de anunciar el sumario, por cierto, dijo que se van a revisar todos los protocolos de donación y traslado de órganos a nivel nacional para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir en Chile. La verdad es que la donación de órganos en nuestro país funciona bajo estrictas normas de coordinación interhospitalaria y de transporte, precisamente porque la ventana de tiempo para un trasplante es crítica. Por eso el caso reabre el debate sobre la eficiencia del sistema de salud pública y la capacidad de coordinación entre servicios regionales. Para muchos especialistas no basta con buenos insumos clínicos. La gestión logística es tan vital como la medicina cuando se trata de salvar una vida con un órgano donado. Una falla inaceptable en un sistema que debe ser impecable. Después de 4 meses detenido, un estudiante chileno fue finalmente liberado en Estados Unidos tras haber sido arrestado por agentes de inmigración y aduanas de Estados Unidos, el famoso ICE. Esto ocurrió en Los Ángeles, California. La pesadilla partió cuando Benjamín Guerrero Cruz, un joven de 18 años, salió a pasear a su perro y no volvió. Su familia solo encontró al animal amarrado a un árbol.
Luego se supo que fue arrestado bajo la acusación de abusar del programa Visa Waiver. Durante su cautiverio, el caso generó preocupación internacional por las circunstancias de la detención. Finalmente, un juez de inmigración ordenó su liberación tras el pago de una fianza. Según fue confirmado por una congresista, Luz Rivas, Benjamín ya está en casa con sus padres y va a retomar sus estudios, aunque va a seguir bajo supervisión y enfrentando un proceso de deportación. Esto ha sido calificado como una detención injusta y por lo tanto aumenta las críticas duras contra las políticas migratorias vigentes. Otro caso que cuestiona precisamente las políticas de ICE, su alcance y falta de criterios claros, y vuelve a poner en el centro la vulnerabilidad de migrantes y residentes temporales en Estados Unidos, incluso cuando no hay antecedentes penales graves ni factores de riesgo aparente. Internacional. En la crónica internacional, Australia vive uno de los episodios más graves de violencia de los últimos años. Un ataque terrorista dirigido contra la comunidad judía en la icónica playa de Bondi Beach, en Sydney, dejó al menos 12 muertos confirmados y varios heridos. Las autoridades confirmaron también que el ataque fue deliberado y motivado por odio. El atacante abrió fuego contra personas que participaban en una actividad vinculada a la comunidad judía, lo que generó pánico en un sector turístico que es altamente concurrido. El agresor fue abatido por la policía en el lugar. Un ataque que sacudió a un país que históricamente se ha visto a sí mismo como distante de este tipo de violencia sectaria. Las autoridades reforzaron la seguridad en sinagogas, escuelas y espacios comunitarios judíos, mientras los líderes políticos y religiosos llamaron a la unidad y condenaron el antisemitismo. El atentado reabre un debate incómodo en Australia: el crecimiento de discursos de odio importados desde conflictos internacionales y la capacidad del Estado para anticipar radicalizaciones individuales. Este atentado obliga a Occidente a replantear sus protocolos de inteligencia. La amenaza ya no se limita a sinagogas o embajadas, sino que se ha trasladado a la vida cotidiana. El objetivo del terrorismo pareciera ser ahora inyectar miedo psicológico en el lugar más pacífico posible. Y un nuevo ataque del Estado Islámico contra fuerzas estadounidenses en Siria generó alarma en el Medio Oriente y provocó una respuesta política inmediata desde Washington. El grupo extremista lanzó una acción contra una unidad de militares norteamericanos desplegados como parte de las operaciones de contrainsurgencia en el noreste sirio, una zona donde Estados Unidos todavía mantiene presencia para contener remanentes del Estado Islámico y poder apoyar a los aliados locales. Aquí murieron 2 soldados estadounidenses y un intérprete civil. El presidente Donald Trump repudió el ataque y advirtió que Estados Unidos va a tomar represalias contra los responsables. Trump calificó la agresión como un acto que no va a quedar sin respuesta y aseguró que su gobierno está coordinando con el Pentágono y los aliados regionales una estrategia de respuesta contundente, sin descartar acciones militares de mayor alcance si fuera necesario para proteger a las tropas y disuadir futuras agresiones. La tensión se produce en un momento en que la presencia estadounidense en Siria es objeto de debate político interno en Estados Unidos. Hay sectores que abogan por mantener una postura firme frente a grupos terroristas, pero otros que piden una mayor claridad sobre cuáles son los objetivos y los riesgos de esta intervención. Como sea, el ataque de ISIS confirma que, aunque debilitado, el grupo aún mantiene capacidad operativa para golpear a fuerzas extranjeras y que la región sigue siendo un foco de inestabilidad. La respuesta de Trump va a buscar no solo disuadir nuevas acciones, sino que proyectar una imagen de firmeza estratégica ante los múltiples desafíos de seguridad en la zona. Europa puso en marcha atrás su promesa de prohibir la venta de autos a combustión para el 2035. Lo que parecía una sentencia escrita en piedra, hoy en realidad está oficialmente en revisión. Ahora la Unión Europea está reconociendo que la transición va más lento de lo esperado. Las ventas de autos eléctricos se están estancando, los precios siguen siendo muy prohibitivos para la clase media y la red de cargadores es insuficiente. Aquí hay un problema de fondo que es además geopolítico. La industria automotriz europea, el motor económico del continente, está pidiendo ayuda ante la amenaza de perder competitividad frente a China. Si Europa no flexibiliza sus metas, corre el riesgo de destruir su propia industria en nombre de una ecología que, sin viabilidad económica, se puede quedar solo en buenas intenciones. La revisión del plan ha generado un debate intenso entre gobiernos, fabricantes de autos y grupos ambientalistas.
La discusión sobre el 2035 ya no es solo técnica, sino que también política y enfrenta los imperativos ambientales con la competitividad industrial y la equidad social, en una Europa que busca liderar la transición energética pero sin dejar a nadie atrás y que todos puedan, en el fondo, comprar un auto eléctrico. Y en el flashback de un día como hoy, 15 de diciembre, en 1939, Atlanta ardía de glamour. Era el estreno de lo que El viento se llevó, la superproducción definitiva de Hollywood, que nos regaló a Scarlett O'Hara y la frase de ruptura más elegante de la historia. Francamente, querida, me importa un bledo. Un día como hoy, en 1966, el mundo pierde un poco de magia. Muere Walt Disney, el hombre que convirtió a un ratón en un imperio y nos enseñó que si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Murió antes de haber terminado su gran sueño de Disney World en Florida. Un día como hoy, en 1973, un triunfo de la razón. La Asociación Psiquiátrica Americana votaba para eliminar la homosexualidad de su lista oficial de enfermedades mentales. Un paso gigante que dejó de patologizar el amor y cambió la historia de los derechos civiles. Un día como hoy, 15 de diciembre de 1979, la viruela fue oficialmente declarada erradicada en todo el mundo, uno de los mayores logros de la salud pública humana tras décadas de campañas de vacunación. Un día como hoy, en 1990, Lech Walesa ganó la primera elección presidencial libre en Polonia desde 1926, tras liderar el movimiento Solidaridad contra el régimen comunista. Y un día como hoy, 15 de diciembre, en 1993, Steven Spielberg nos rompía el alma en blanco y negro. Se estrenaba La lista de Schindler, una obra maestra cruda y necesaria sobre el Holocausto. La niña del abrigo rojo se convirtió en un símbolo cinematográfico del dolor y la esperanza. Y un día como hoy, en el año 2000, se apaga la pesadilla radioactiva. Ucrania desconecta el último reactor operativo de la central Chernobyl, cerrando definitivamente la planta 14 años después del desastre que amenazó a toda Europa. Un día como hoy, en 2013, la historia se escribe en femenino en Chile. Michelle Bachelet derrota a Evelyn Matei en segunda vuelta, convirtiéndose en la primera mujer en ser reelecta presidenta de la República y sellando un duelo electoral inédito entre dos hijas de generales de la FACH. Bueno, atentos a temas que van a ocurrir. El presidente Gabriel Boric va a recibir esta mañana en el Palacio de la Moneda a quien ganó la elección presidencial. La Corte Suprema hoy debería nombrar un nuevo presidente. Este lunes, la Cámara de Diputados va a votar la acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien, recordemos, se encuentra suspendido de sus funciones por su presunto vínculo con los abogados imputados en el caso de la llamada muñeca bielorrusa. Y hoy, la conferencia de prensa online del Grupo de Política Monetaria, correspondiente a su reunión de diciembre del 2025. Se espera también una reunión de los presidentes oficialistas de los partidos políticos de izquierda. Y se espera que continúen las negociaciones por el reajuste del sector público. Este fue el Shot de hoy lunes 15 de diciembre del 2025. La necesaria dosis diaria de actualidad. Nos vemos mañana martes.